Bueno, mi gente, saludos a todos, muy buenas noches. La paz de Dios sea con cada uno de los que se vayan conectando con nosotros en esta oportunidad. Nuevamente, aquí su hermano, su amigo, Pastor Fernando Vélez, desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Damos gracias a Dios porque tenemos este espacio y podemos nuevamente estar con ustedes. Siempre agradecido de Dios por sus oraciones, por su apoyo. Aquí pues seguimos empujando. Seguimos aquí en la batalla de la fe, mi gente. Seguimos aquí pues haciendo lo que nos corresponde. Vemos gente que se está añadiendo. Muchas gracias porque se están conectando con nosotros en esta oportunidad. Y hoy venimos con un tema de actualidad. El tema obligatorio de esta ocasión. Se lo voy a adelantar antes de mencionarle nuestras plataformas para que usted las siga y se conecte. Hoy vamos a estar hablando sobre la profecía del nuevo pacto y los terremotos recientes. De eso es que vamos a estar hablando. Y ya usted sabe que nosotros vamos aquí directo, vamos por la goma. Aquí no jugamos cuando se trata de hacer exégesis bíblica e ir a la verdad de las escrituras y entender qué fue lo que Cristo ganó y logró para tanto la iglesia como para la humanidad. Así que mi gente, independientemente de credos, confesiones, declaraciones denominacionales, a nosotros lo que nos gobierna es lo que enseña la verdad de las escrituras. Estamos comprometidos con la verdad de Dios que está revelada en la Biblia. Con eso estamos comprometidos. Más que estar comprometidos con hombres, con amistades, aún con hermanos en la fe. Nuestro compromiso principal es con la verdad, porque nuestro Señor dijo que Él es la verdad. Así que cada vez que nosotros enseñamos, proclamamos, reflexionamos sobre la verdad, a quien estamos expresando es a Cristo mismo, Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Así que se lo estoy diciendo, mi gente, para que usted sepa a qué atenerse. Si usted se conecta, si usted se añade, si usted saluda, si usted comparte su reflexión y su opinión a través de los comentarios. Usted puede comentar, lo puede hacer. Usted es libre de hacerlo. Gracias al cielo, creemos en la libertad de expresión. Y pues cualquier comentario que tengamos que responder, pues lo vamos a responder. Claro que sí. Así que, antes de entrar en materia, le queremos recordar nuestras plataformas donde estamos presentes hasta este momento. ¿Okay? Usted nos puede seguir por TikTok, Fernando Vélez, y estoy considerando seriamente lanzar un live por TikTok sobre este tema. Estamos por Instagram como fernando.velez.5076. Estamos en Facebook como Fernando Vélez y estamos en nuestro canal de YouTube como Fernando Vélez Ministries. Así que conéctese a las plataformas. En el caso del canal de YouTube, suscríbase al canal, active las notificaciones, examine el contenido al igual que en todas las demás plataformas y cuentas nuestras en las redes sociales y pues dele like a lo que tenemos por allí y lo que usted crea que puede edificar a alguien, pues usted se lo envía, lo comparte. De esa manera usted pone al servicio de la verdad de Dios los algoritmos de las diferentes plataformas en las cuales nosotros estamos. Hoy vamos a estar hablando sobre la profecía en el nuevo pacto y los terremotos recientes. Así que agárrese. Puede ser que usted sea algo sacudido por lo que enseña la Biblia en relación a lo que hasta hoy usted cree sobre las profecías, los terremotos y todo lo que corre por muchas de nuestras comunidades de fe. Bien, así que vamos a la acción y a entrar en materia. Lo primero, y esto yo lo he estado diciendo y he estado subiendo posts en Facebook sobre este asunto, y es nuestra más sincera solidaridad hacia todos aquellos
que han sido sacudidos por temblores de tierra en todo el anillo del Pacífico, pero más especialmente el golpe que recibió Venezuela. Queremos expresar nuestra solidaridad, estamos orando por nuestra gente, primero nuestros hermanos. Hasta hace un momentito estaba yo viendo noticias sobre cómo siguen las labores de rescate, he estado viendo en las plataformas lo que ha estado sucediendo en cuanto a los fenómenos estos telúricos, los terremotos en Venezuela, lo que ha estado aconteciendo, etcétera, etcétera. Y también he estado observando lo que están comentando diferentes influencers, comunicadores en las redes, cristianos, sobre su parecer o su impresión sobre los terremotos en Venezuela. Se puede hablar mucho de este asunto de los terremotos, se puede hablar desde el punto de vista científico, geológico. Esa es un área que yo pues domino bastante bien por mi preparación académica como maestro de ciencia, ¿verdad? Que soy graduado. Está el enfoque sobre la geopolítica, que a mí me interesa muchísimo también. Me gusta mucho el tema de la geopolítica y cómo en este caso los terremotos en Venezuela pues revelan algunas verdades de la geopolítica internacional. Pero sucede que esta plataforma que yo utilizo, lo utilizo para temas bíblicos, reflexiones bíblicas. Y sí hay también un enfoque teológico en relación a los terremotos. Y me imagino. Y pues, si usted lo ha visto también, coméntemelo ahí. Si usted ha visto lo mismo que yo. Influencer, youtuber, gente en TikTok, etcétera, etcétera. Que pues, desde el punto de vista de su creencia cristiana o evangélica, pues asocia estos dos terremotos que sacudieron a Venezuela y las réplicas que siguen ocurriendo con una celebración que, pues, al igual que nuestros pueblos latinoamericanos, pues Venezuela tiene celebraciones que tienen que ver, pues, con la fe católico romana y sus ídolos, y se estaba celebrando por la fiesta de San Juan, y allá pues dicen, esa parte yo no la vi, pues póngame al día, comente, interactúe conmigo, que pues los que estaban cantando allí, como lo hacen todos los años, estaban pidiendo que la tierra temblara. Eso era parte de los cánticos. Eso es como si usted va a mi pueblo, Dorado, Puerto Rico, para el mes de febrero, que son los carnavales. Usted va al Carnaval del Plata y usted oye los mismos cánticos que tienen que ver con la tradición de los carnavales que se celebran en mi pueblo, los vigigantes, la muerte en cuero. Son los mismos cánticos todos los años, y cada carnaval y cada festival pues tiene su conjunto de canciones, de cánticos y hasta de invocaciones, si son celebraciones religiosas de cualquier tipo. Pues en este caso, pues los que estaban celebrando las fiestas de San Juan en todo Venezuela, pues ahí diciendo, bueno, pidiendo que la tierra temblara, y bueno, horas después ocurrieron los terremotos y todo lo que sabemos. Y estos youtubers e influencers pues asociaron los terremotos con la petición de esta gente de que la tierra temblara, mientras celebraban y se levantaban fiesta a San Juan. A San Juan. Recuerde que también en Puerto Rico se celebra la noche de San Juan, que es prácticamente la única noche en Puerto Rico en la cual la gente se mete al agua. Bueno, en cualquier noche se lo hacen, pero es la fiesta que se caracteriza porque la gente va a la playa de noche y se mete al agua de noche, y hasta rompen noche en el agua y acampando y qué sé yo, en las playas, en donde se celebra. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Ahí se estaba alegando que la razón por la cual estaba temblando la tierra era porque estaban invocando a este ídolo, San Juan, whatever, y todo lo demás, y ocurrieron los terremotos, etcétera, etcétera. Bueno, me permito presentar un panorama bíblico, neotestamentario, para ver si esa creencia tiene sustento bíblico.
Oiga, yo sé que a mis hermanos en la fe en ocasiones les cuesta oír y abrirse a la posibilidad de que el marco bíblico presente algo diferente o algo no tan similar a lo que llevan oyendo por décadas. Yo los entiendo. ¿Por qué razón? Porque yo estuve ahí también. Yo le he dicho infinidad de veces, yo vengo del pentecostalismo raja, tabla, hueso, colorado. Yo conozco la cultura pentecostal, pero esto no se limita a la cultura pentecostal. Sin embargo, debido a la naturaleza del evento y las interpretaciones, donde más ocurre todo esto es en el contexto del pentecostalismo, debido a las características de las dinámicas pentecostales y carismáticas. Nos saluda la pastora Marieta Meléndez. Gracias, pastora, por acompañarnos. Le bendecimos en el nombre del Señor. Gracias de todo corazón. Y está saludando a todos los que están allí, ya sea que estén participando, comentando o no comentando. O sea, yo entiendo, volviendo al tema, yo entiendo, o sea, yo me puedo colocar en su lugar, ¿sí? Porque yo también vengo de una subcultura o tradición cristiana evangélica, ya lo dije, pentecostal, donde por un lado, y los que vienen del pentecostalismo se van a identificar conmigo. Y esto yo lo he comentado otras veces, lo traigo a colación para pues llevar el hilo de la reflexión, el hilo del pensamiento para llegar a las conclusiones. Cuestión de razonamiento. Estamos tratando de esbozar un razonamiento inductivo donde aplique y deductivo donde aplique. ¿Ok? Así que permítame continuar. En la tradición pentecostal más radical, más extrema, ocurre un fenómeno, y esto es propio de los orígenes del pentecostalismo. Cuando usted, esto hay que ir a la historia. Cuando usted va a los orígenes del pentecostalismo, usted descubre que los primeros pentecostales, que inclusive fueron al mundo a predicar el evangelio, venían de una cultura donde lo que predominaba era el analfabetismo, pero también predominaba la dinámica de testimonio y de experiencias y de sensaciones. No en balde, en los círculos pentecostales todo el tiempo se habla sobre sentir la presencia de Dios. Yo lo siento, y tenemos infinidad de cánticos, infinidad de coros pentecostales, predicaciones, exclamaciones de los predicadores que le dan alto énfasis a sentir algo de Dios, a sentir algo especial, sentir la presencia de Dios y todo esto. Además, la cultura pentecostal trae mayormente de la tradición de los cuáqueros, los Quakers, trae fuertemente la impresión de la profecía en sus reuniones o como se le llaman los cultos. Por lo tanto, déjeme decirle algo. En los círculos pentecostales de esta ala se le da un alto énfasis a la profecía, a profetizar. Hay iglesias y movimientos pentecostales completos que entienden que aunque haya predicador o maestro enseñando y predicando Biblia, si no se profetiza, entonces Dios no habló en el culto. Eso es parte de su tradición. Yo puedo mencionar nombres ¿verdad?, de vertientes, de línea, pero no lo voy a hacer. Y ahora, pues con esta dinámica del neopentecostalismo y los profetas del evangelio de la prosperidad y hasta de la paternidad espiritual, porque esto es parte de lo mismo, neopentecostalismo, porque el neopentecostalismo tiene diferentes ramificaciones. Es decir, tenemos neopentecostales,
¿ok? Que conservan mucho del pentecostalismo clásico. Tenemos los pentecostales que se acercan más a la reforma apostólica y profética. Tenemos neopentecostales que se acercan a la palabra de fe y del evangelio de la prosperidad, que es casi lo mismo que la dinámica de la reforma apostólica y profética, casi lo mismo. Y tenemos neopentecostales que están sumergidos o tienen gran parte de la impresión de la paternidad espiritual dentro de su marco de creencia. Nos saluda Rosalie Lorenzo desde Lawrence, Massachusetts. Gracias, Rosalie, que siempre estás ahí con nosotros apoyando. Entonces, la profecía es parte vital de la vida cúltica del pentecostalismo. Pero las dinámicas de la profecía son diferentes en ambos sectores. Yo me quiero enfocar ahora en la línea del pentecostalismo más clásico, porque el pentecostalismo clásico también arrastra una escatología basado en un sistema de interpretación, que es la escatología pretribulacional. Usted sabe. El asunto de que los cristianos, ¿verdad?, pentecostales, tienen que estar preparados para cuando suene la trompeta. Usted lo sabe. Y después de la trompeta, pues comienza la gran tribulación para que se active la semana 70 de la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel, ¿verdad? Y se entiende que ahí es donde van a ocurrir los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis. Todo eso, o sea, lo que es el premilenialismo pretribulacional. Fine. Ahora, de ahí es que viene la creencia de que aparte, te estoy dando el marco histórico así a grosso modo, estamos reflexionando, no tengo tiempo para indagar profundamente porque es una cuestión de ver por dónde vienen los tiros. Aparte de que desde la reforma protestante estamos arrastrando con un asunto que hoy, en estos tiempos, desde hace quizá unos 10 años, 15, como mucho 20 años, es que ahora se está empezando a resolver. ¿Cuál es ese asunto? ¿Cuál es ese problema? Que desde que se dio la reforma protestante, como los creyentes volvieron a tener acceso a la Biblia, cosa que pues estaba prohibida por el sistema del catolicismo romano, la Inquisición española, la Inquisición inglesa, todo esto de la Edad Media, ¿ves? Que alejó a la gente de la Biblia. Por eso también a la Edad Media se le llama la Edad Oscura. Los gringos le llaman The Dark Ages. Era por eso mismo. Cuando los creyentes recuperan la Biblia a través de los movimientos tanto luteranos como reformadores, etcétera, etcétera, y se dan todos los demás movimientos, algo pasó. Como ahora yo tengo acceso a toda la Biblia, pues yo entiendo que todo lo que dice la Biblia tiene que ver conmigo, como creyente cristiano. Y la verdad es que cuando uno estudia las Escrituras, uno descubre que no todo lo que está en la Biblia tiene relación conmigo como creyente de forma directa. Déjeme darle el ejemplo más sencillo. Si todo lo que dijese la Biblia tuviese que ver conmigo, cuando yo voy a la ley de Moisés, al Pentateuco, y yo encuentro que Dios le da la orden a los hijos de Israel a que presenten un sacrificio, una ofrenda todos los días, para que entonces el sacerdote presente el holocausto, pues entonces yo tendría que obedecer eso. El problema con ese detalle es que para yo poder presentar una ofrenda de cordero o de palomino, yo necesitaría que hubiese un templo como el templo que aparece en el Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén. La cuestión es que el sentido común me dice a mí, primero, que ya no hay templo. Eso es lo primero. Segundo, que yo vivo en una época donde no todo el mundo puede tener acceso a animales para el sacrificio. Tercero, la carta a los hebreos, entre otros escritos del Nuevo Testamento, nos dicen a nosotros que ya nosotros
no tenemos que celebrar sacrificios así ni presentarlos, porque Cristo se presentó como la ofrenda perfecta, como un sacrificio que se efectuó una sola vez y para siempre, como propiciación para el perdón de los pecados por medio del derramamiento de su sangre. Así que todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés ha quedado anulado por un nuevo y mejor pacto, como también le llama Jeremías en su libro, y también como le llama precisamente la carta a los hebreos. ¿Qué pasa al no hacerse la separación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? La iglesia por siglos ha vivido mezclando pactos, tomando cositas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que no son para nosotros, añadiéndola a la vida del nuevo pacto, a la vida de la iglesia. Y eso incluye la escatología. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento que hay anuncios de juicio, como por ejemplo, capítulo 28 del libro de Deuteronomio, las calamidades por la desobediencia, uno lee los libros proféticos, etcétera, etcétera, los anuncios de juicio y todo eso. Y cuando uno lo trae acá, el Nuevo Testamento, y se topa con el libro del Apocalipsis, que habla de lo mismo, entonces se asume lo que los influencers, no todos, pero varios, han estado diciendo por las redes, que los terremotos en Venezuela, Dios los envió como un juicio y un castigo para purificar al ser humano. Ahí yo tengo un problema. ¿Sabes por qué yo tengo un problema? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento me enseña a mí que lo que purifica al hombre no son los terremotos, no son los juicios ni los cataclismos naturales, sino que es Cristo y su obra expiatoria. Es la sangre que Él derramó, la que nos limpia de todo pecado, nos purifica y nos presenta delante de Dios como justos, como santos, como hijos, como redimidos. No lo digo yo, eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde viene la creencia de que Dios tiene que enviar terremotos como un juicio para las naciones? Viene de una incomprensión, por no decir ignorancia, sobre cómo el nuevo pacto nos ha colocado en una posición única delante de Dios con respecto al antiguo pacto. Y el detalle es que esta creencia fomenta el miedo. ¿Qué dice? ¿Qué enseña el nuevo pacto sobre el asunto del miedo por el castigo divino? ¿Ok? Se lo busco. No me crea a mí. Vamos a buscárselo, porque de esto yo he estado enseñando en la congregación, en la iglesia que yo pastoreo, llevo desde el año pasado. Y ya llevamos 6 meses de este año trabajando sobre la carta a los romanos. Y voy a buscar en el capítulo 8 de la carta a los romanos lo que dice. Mira lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 15. Preste atención antes de sacar un verso bíblico para justificar su posición. Vamos al nuevo pacto. Recuerde que nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Ese es el tema de la carta a los hebreos. Lea la carta a los hebreos para que usted descubra que ya nosotros no necesitamos ni templo, ni sacrificios de animales, ni guardar la ley de Moisés, porque estamos dentro de un nuevo y mejor pacto. No me lo estoy inventando yo, eso está en la Biblia. Leo Romanos capítulo 8, verso 15. Esto es a los creyentes. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Lo vio? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Le prestó atención al pasaje bíblico? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no hemos recibido el espíritu de servidumbre. Ese espíritu de servidumbre viene a través, o de esclavitud, viene a través de la ley de Moisés. ¿Ve? Para estar otra vez en temor. ¿En cuál temor?
el miedo a no poder satisfacer las demandas divinas. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios por virtud de toda la obra consumada de Cristo, porque Cristo fue el que obedeció completamente a Dios el Padre. Y el detalle es que como Él consumó toda la obediencia a la ley de Dios, a la voluntad del Padre, y con su sacrificio, Él cumplió la demanda divina para calmar la ira de Dios, porque Dios el Padre puso su ira sobre su Hijo cuando estaba crucificado. Es más, la carta a los Gálatas nos enseña que Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos declarados, Efesios capítulo 1, verso 3, benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, si usted me saca a mí el argumento de que esto es un juicio de Dios por el pecado de desobediencia, déjeme decirle que usted no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio, se lo leo, vamos acá, vamos a la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 1. Y esto es Biblia sobre Biblia. Romanos capítulo 1, esto usted lo ha oído otras veces, versos 16 y 17. ¿Qué dicen? Nos escribe Guillermo Santana desde allá, desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Dice, amén, así es, Jesucristo consumó la obra de redención. Así es, mi hermano. Leo Romanos 1, 16 al 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en él, en Cristo, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para Dios poder salvar al pecador, ¿sí? Descargó toda su ira por el pecado del hombre sobre su Hijo, porque también está escrito en el Nuevo Testamento que al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Esto es nuevo pacto. Ahora bien, usted dirá, bueno, ¿y entonces dónde queda el pecador? Porque este es el juicio, se lo acabo de leer. El pecador no se va a convertir por el miedo a los terremotos. El pecador se convierte cuando oye el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El pecador no se convierte por un terremoto que supuestamente Dios envió. El pecador no se convierte por un huracán que supuestamente es un juicio de Dios. El pecador no se convierte por una tormenta o un maremoto o un tsunami. El pecador se convierte cuando cree al evangelio. Y para que crea, alguien tiene que predicarle. Alguien tiene que anunciarle la buena nueva. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el pecador no tiene que vivir en pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó la deuda que él no podía pagar. Ya el pecador no tiene que andar, no tiene que vivir en condenación. Porque por eso es que Cristo cargó la culpa del pecador, y el pecador lo que tiene que hacer es, por la fe, acreditarse y añadirse a eso que ya Cristo pagó. A eso le llamamos salvación. A eso le llamamos el evangelio. ¿Sí? Ahora bien, vamos al asunto de la profecía. Vamos a tocar ese nervio. Te agradezco a los que están conectados, los que están con nosotros, los que están comentando. Vamos al asunto de la profecía. Ok. Cuando el profeta habla, cuando el profeta habla, y estoy hablando de la profecía y los profetas en el nuevo pacto, ¿qué es lo que deben anunciar y qué es lo que procura el profeta y el que profetiza en el nuevo pacto? No me crea a mí, por favor. Yo le insisto a la gente que pastoreo, y a usted se lo digo también, jamás me crea a mí porque lo digo yo.
y tampoco cometa ese error ni con ningún pastor, ni con ningún predicador, ni con ningún evangelista, ni con ningún profeta, ni con ningún maestro. No se lo crea porque lo dijo el fulano que se ve bonito, se ve espiritual, se ve elevado, se ve santo y se ve superior. Jamás caiga en ese error. Mira lo que comenta Minerva Torre. Un abrazo desde aquí, Minerva, secundando la moción. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Cristo murió por nosotros aun siendo pecadores para ser salvos. Cristo nos compró a precio de sangre, su sangre preciosa, de un Dios que no hace acepción de personas. That's it. Ahí está. Listo. Eso es el evangelio. Ahí está. Y como decían cuando yo era chiquito en Puerto Rico por la televisión, palabras con luz. Ok, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Es que la profecía, le voy a decir para lo que no es la profecía. La profecía no es para aterrorizar a la gente. La profecía no es para anunciarle a la gente que le va a ir bien en la vida con buenos negocios, mucho dinero. La profecía no es para que usted tenga que estar sujeto a la voluntad de otro hombre, llámese pastor o apóstol o papá espiritual. La profecía no es para eso. Vamos a la Biblia y como yo siempre digo, muchas de las confusiones que se viven en las iglesias se resolverían si los hermanos leyeran Biblia. Y por eso yo caigo mal, porque se lo digo, los creyentes, los cristianos no leen Biblia. Y como no leen Biblia, no se hacen las preguntas y tampoco van con las preguntas correctas a sus guías espirituales. Y muchos de los guías espirituales tendrían serios problemas si un hermano fiel leyera la Biblia y le llevara las preguntas. Por eso que en algunos sistemas está prohibido hacer las preguntas. Está prohibido cuestionar. Está prohibido poner un pero. Está prohibido señalar algo. Y eso no solamente es en paternidad espiritual ni en el Evangelio de la Prosperidad. Eso yo lo viví en el pentecostalismo rajatabla en el que yo me convertí. Que en el momento en que yo hice las preguntas, yo caí en la lista negra de los indeseados allí. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Y nuevamente se lo digo. Le está hablando un sobreviviente de la carne infiltrada en el ministerio. Y aquí seguimos por la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios lo que nos mantiene vivo y nos sostiene siempre y cuando sigamos creyendo en la fidelidad de Dios. Ahora bien, ¿para qué es la profecía en el Nuevo Testamento? Se lo leo. Vamos a hablar primero del oficio del profeta. Si alguien se llama profeta en el Nuevo Pacto, se supone que cumpla con esta función. Se lo leo. Esto usted lo conoce ya. Hablando de Cristo. Hablando de Cristo, su muerte, su descenso a las profundidades de la tierra y su resurrección y su ascensión. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles o constituyó a algunos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. ¿Cuál es la función de esas 5 oficinas? Son 5 oficinas que tienen ¿cuál responsabilidad? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primera función del ministerio del profeta en el Nuevo Pacto, junto con las otras oficinas. Primera función. Equipar a los santos para la obra del ministerio. Se supone que el profeta tenga una palabra asertiva sobre la voluntad de Dios para la iglesia dentro del contexto de los tiempos que está viviendo. ¿Y eso qué hace? Lleva a los santos a la madurez, a la perfección. Perfección significa equipamiento. Entregarle todas las herramientas y el equipo necesario para que ellos puedan ¿qué? Ejecutar la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de toda la iglesia? Está en 2 de Corintios capítulo 5 verso 18. El ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de toda la iglesia. Que a través de la iglesia Dios está llamando al pecador para que se reconcilie con él. Y dentro de esa dinámica, entonces están las oficinas que se le llaman las oficinas o dones ministeriales que ya mencionamos. Segunda función del profeta en el Nuevo Pacto. Edificar el cuerpo de Cristo.
¿Y qué es edificar el cuerpo de Cristo? Edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es llevarla cada vez más a lo que dice el verso número 13. ¿En qué consiste? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercera función: el profeta, junto con los otros ministerios de la palabra, deben llevar a los santos a la unidad de la fe. Esa unidad de la fe está descrita al comienzo del capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde todos los creyentes deben ser uno solo, con un bautismo, una fe, un cuerpo, un espíritu, ¿ok? Guardando solícitamente la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, para tener un solo Dios y Padre de todo. Yo no me lo inventé, estoy citando la Biblia. Si usted está en un sitio donde se le está guiando a otro padre que no es Dios el Padre, usted está en un sitio donde no se está edificando a la iglesia según el orden del Nuevo Testamento. Mi recomendación: váyase de ahí, porque tarde o temprano va a recibir el daño, de una forma o de otra. El profeta en el nuevo pacto, junto con las demás oficinas, debe llevar a los santos al conocimiento del Hijo de Dios, al varón del fe perfecto, a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la carta a los Romanos, Pablo le llama a esta dinámica ser conformados a la imagen del Hijo. Es lo mismo, que en nosotros se exprese la imagen de Cristo, del Hijo. Siguiente función, verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, llevar a los santos a la madurez en la fe. ¿Cómo se sabe que un creyente es maduro en la fe? Cuando sopla un viento de doctrina, no lo mueve. Es decir, cuando sopla una falsedad, no lo mueve. Es decir, cuando un creyente es movido por cualquier doctrina que no es la doctrina del nuevo pacto, está revelando un problema de inmadurez. Y las oficinas, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, están diseñados y fueron entregados a la iglesia por Cristo para evitar que los creyentes quedaran niños, inmaduros. Sigo acá. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Es hablar la verdad, pero la verdad se habla en amor, no se habla con ánimo de terror, ni de juicio, ni de señalamiento, ni aterrando a la gente, repito, porque el pecador no se convierte por el terror de la amenaza de un juicio divino. El pecador se convierte cuando oye el evangelio y por el Espíritu Santo ve cuánto Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que lo salva. Eso es lo que lo convierte. Verso 16: de quien todo el cuerpo de Cristo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Ahí está la función del oficio profético. Ahora, alguien me dirá: bueno, ese es el profeta de oficio, pero el que profetiza, el que se le manifiesta el don de profecía. Bueno, vamos a la Biblia. Si lo que todo se resuelve leyendo Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. A ver, mira lo que dice el verso número 3. Míralo ahí. Mas el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, no para destrucción. Para exhortación, darle ánimo, no aplastarlo. Para consolación, no para agredirlo mientras está sufriendo. Y aquí voy a hacer la conexión con esta dinámica de estar señalando del supuesto porqué del terremoto en Venezuela y los terremotos en Japón. De hecho, ojo, en Japón el terremoto fue en la escala Richter 7.0, pero los edificios no quedaron destruidos.
¿Por qué? Porque fue que Dios puso su mano en Japón y en Venezuela no. No, es porque en Japón se respeta un modelo de arquitectura y de construcción de edificios diseñado para resistir sacudimientos telúricos, terremotos. Todo tiene que ver con arquitectura, con ingeniería. Mientras que en Venezuela, por las razones que sean, llámese régimen, chavismo, lo que sea, whatever, no ha habido unas edificaciones que resistan desastres naturales. That's it. Me saluda mi hermana Damari Vélez, me está saludando desde West Palm Beach. Sister, mi hermana menor está conectada con nosotros. Entonces, ¿qué pasa, mi gente? Y con esto voy a cerrar la transmisión haciendo eco de lo que dicen los influencers, youtubers que hacen exégesis y teología. El Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo del Antiguo, ¿sí?, pero que ahora en Cristo alcanza la plenitud de expresión, es un Dios que le dice a los creyentes: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. O sea, eso de que en medio de las pérdidas humanas, en medio de las pérdidas físicas, en medio de las pérdidas materiales, en medio de gente que todavía está esperando a ser rescatado de entre los escombros, y esto ocurrió, creo que fue el sábado pasado, y todavía hay gente entre los escombros y debajo de los escombros esperando a que los rescaten. Y déjeme decirle, algunos, yo estaba viendo las noticias, un adolescente resistió bajo los escombros cerca de 14 horas o más, y cuando lo sacan y lo llevan de camino a un hospital, colapsó y se murió de camino al hospital. Mire, ante toda esta tragedia, ¿usted cree que lo correcto es estar señalando supuestamente que fue el juicio de Dios porque fueron pecadores y fueron idólatras, y eso fue lo que provocó que los terremotos? Mire, señores, idolatría hay en todos los países. Mire, en mi isla hubo unos terremotos hace unos añitos atrás, por favor, y en Puerto Rico también hay idolatría. Por favor, deje esa vaina. Entienda lo que el Señor dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Le dijo a los creyentes: ustedes se van a entristecer y se van a sentir tristes, pero la tristeza se le va a convertir en gozo. Por favor. Entonces, la mentalidad mitológica, mística, pobre en exégesis, atada a una cultura denominacional, a una tradición evangélica, sin pasarla por el filtro de la exégesis responsable, bíblica, sana, es lo que lleva a algunos a cometer la torpeza de estar estrujando la llaga de aquel que ha sido desgarrado por el dolor de estas tragedias. Mire, hubo temblores en California, idólatras también. Nadie habla de California. Nadie habla de Japón. Nadie habla de los temblores que hubo, por ejemplo, en las costas de Sudamérica, como Chile, qué sé yo, porque fue en todo el anillo del Pacífico. Nadie habla de eso. No. Hay que tocar la llaga haciendo un empate. ¿Por qué razón? Porque tenemos estos, perdóneme que se lo diga, estos profetas de agua dulce que lo que están buscando es cómo la pegan. Y cualquiera, yo ahora mismo pudiera decir aquí que por causa de la idolatría y el pecado va a ocurrir un terremoto en tal nación. Mire, un terremoto va a ocurrir donde haya una placa tectónica, y va a ocurrir tarde o temprano. Por favor. ¿Sabes qué es lo que a mí? ¿Verdad? Porque ¿sabe? La profecía no se puede menospreciar, pero hay que saber cómo evaluarla. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y en el mismo pasaje, se lo voy a buscar, creo que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5. Ahí es donde está. Mira, hablando de profecía. Porque todo esto se resuelve leyendo Biblia. Ok, déjame ver. Ajá. Aquí va. Le leo del verso 19 en adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Por ahí dice la hermana mía: el satánico hay chorrete donde quiera. Pues eso lo hay en todos sitios. Sabrá Dios si el vecino suyo, el que vive al lado suyo, no tiene un pacto con satanista, con santero. Yo estoy en el sur de la Florida. Yo estoy a 1 hora
de una de las cunas de santería más grandes que hay, que es el sur de la Florida, Miami. Yo estoy a 1 hora. Por favor, pana. Guillermo Santana dice, aquí en Dominicana ha temblado varias veces también. Y en Puerto Rico tiembla todos los días. Porque estamos en medio de 2 o 3 fallas tectónicas en el subsuelo oceánico y del mar del Caribe y el océano Atlántico. Por favor, déjeme leerle lo que le iba a decir que voy a leerle. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 19 al 21. Dice, no apaguéis el espíritu. Perfecto. No menosprecie las profecías. Es decir, si alguien va a dar una profecía por el espíritu, déjelo que hable. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Eso también lo dice la primera carta a los Corintios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, cuando alguien profetiza, examina la profecía. Pablo le dice a los corintios que cuando estén en la congregación, como mucho, que profeticen 3, que lo hagan por turno y que todos los demás en la iglesia juzguen si la profecía es de Dios. Mira, Walter Martínez dice, en Borinquen también es lo que acabo de decir. Claro que sí, papá. En Dorado, que es nuestro pueblo, en Puerto Rico, también se tiembla. Please, come on, somebody. Porque yo quise traer este tema de la profecía en el nuevo pacto y los terremotos recientes. Es para que lleguemos a una conclusión. Todos estos terremotos, mire, lo que le iba a decir. Mire, si el profeta realmente fuera a profetizar el terremoto, ¿por qué no dijo la fecha del terremoto? ¿Por qué no dijo la magnitud exacta de los terremotos que azotaron a Venezuela? ¿Por qué no indicó dónde iban a estar los epicentros de los terremotos? ¿Por qué no lo dijo? Porque es bien fácil decir, por causa del pecado y la idolatría y la vaina y la cuestión y la inmoralidad va a haber un terremoto. Pues claro, así cualquiera la pega, porque sea este año o el otro, o de aquí a 10, lo va a pegar. Y así cualquiera se la apunta. Pero sucede que ese no es el modelo del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto, la profecía edifica a la iglesia, exhorta, porque dice que la profecía, dice, y para esto hay que entender el contexto histórico del momento en que se escribe la primera carta a los Corintios. Pablo dice que mientras que las lenguas es para los incrédulos, la profecía es para los creyentes. Así que el profeta del nuevo pacto no le profetiza al mundo, le profetiza a la iglesia. Y le profetiza a la iglesia en los términos que ya estudiamos aquí a la luz de las escrituras. Otra cosa es mezcla de pacto. Otra cosa es ignorancia bíblica. Otra cosa es alejarse de lo que conlleva conocer el nuevo pacto y cómo la profecía y los profetas operan en el nuevo pacto. Mire, le estoy dando esta dosis y estoy a punto de terminar. Para que usted sepa cuando usted tiene de frente a un verdadero profeta. Mira, todos esos profetas que en Venezuela le habían profetizado a Maduro, yo los vi, ay Dios mío, Señor, vergüenza ajena. La profetisa que le dijo a Maduro que era el nuevo apóstol y profeta de Venezuela. Ese mismo, el que está preso. El otro profeta africano que le profetizó victoria, victoria, victoria al dictador. ¿Dónde quedan? El asunto es que nadie se atreve a hablar y los que nos atrevemos a hablar somos juzgados por la misma iglesia como criticones. Cuando la Biblia es la que enseña que tenemos que examinarlo todo, que tenemos que juzgar la profecía, que cuando tengamos que decir que la profecía no es de Dios, porque no se alinea, primero que nada, no se alinea al nuevo pacto, no lo es. Y ojo, que de esto habló el pastor Tommy Moya en una enseñanza por YouTube buenísima, que se la recomiendo. Dios me dijo, y si no fue Dios, así se llama. Confirma Guillermo Santana, la profecía es para edificación y consolación de la iglesia y para exhortación también. Exhortación es levantar el ánimo, animarlos a que se mantengan en la fe, a que proclamen a Cristo, a que mantengan en su vida temor, santidad, reverencia y operen en el poder del evangelio para vivir una vida victoriosa en la fe. Estamos dando esto porque así usted va a saber cómo. Usted necesita una vara para medir cuando alguien profetiza o cuando alguien dice que es profeta. Porque Jesús dijo, mira que nadie los engañe. Y el engaño viene por la ignorancia.
Oseas 4:6, Dios lo dijo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y es el conocimiento que desecharon. Por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es temible. Gente, lo voy a dejar con esto. Estos asuntos, o sea, estas tragedias que ocurrieron mayormente en Venezuela, esto no tiene que ver con juicio por la idolatría. Idolatría ha habido por años largos, chicos. ¿Eh? Y le tengo una noticia, que después de los terremotos va a seguir habiendo idolatría. Allá en Achagua, los venezolanos saben de lo que estoy hablando. En Achagua, allá en el estado Apure, más al sur de San Fernando de Apure, yo estuve en Achagua, donde tienen la capilla del Cristo sangrante, donde cuando sacan a pasear esa figura, esa estatua, ese ídolo de Cristo, dicen los creyentes que ese Cristo, esa estatua empieza a sangrar. ¿Usted se acuerda cuando decían que ya en la catedral del Viejo San Juan había una estatua del Papa San Pío I, que empezaba a sudar y las uñas le crecían? Eso no solamente en Venezuela, eso en Puerto Rico también se daba, esas manifestaciones del diablo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe? Va a seguir habiendo idolatría. ¿Por qué? Porque es que el pecado no, mira, ya Cristo condenó el pecado en la carne. Por lo tanto, el problema del pecado en el hombre, repito otra vez, no se resuelve ni con profecías de terremoto, ni con anuncios de juicio a la tierra, ni nada de eso. Se resuelve cuando se predica a Cristo y a este crucificado, y los que oyen creen al evangelio y confiesan con sus labios que Jesús es el Señor y creen con todo su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahí es donde la Biblia enseña que serán salvos. Así que nuestro deber es llorar con los que lloran. Nuestro deber es decirle a nuestra gente venezolana, estamos orando por ustedes. Los apoyamos en su dolor. Nosotros acá no tenemos muchos recursos como otros ministerios, pero estamos dando algunos pasos para ver qué podemos enviar y si lo podemos enviar y es apropiado enviarlo, porque usted sabe cómo están los asuntos con el régimen y la delincuencia en el régimen y cómo ellos se quedan con los suministros y cómo ellos bloquean la ayuda humanitaria simplemente para hacer un show mediático y reforzar el régimen. Estamos evaluando todo eso. Pero ellos necesitan nuestra ayuda. Necesitan nuestras oraciones para que Dios intervenga de tal manera que podamos nosotros llevarle la ayuda que ellos necesitan. Y que los rescatistas hagan el trabajo que se supone que deben hacer, porque para eso fueron enviados desde diferentes países a apoyar a nuestra gente venezolana. Y decirle a nuestros hermanos venezolanos, ánimo iglesia, y decirle a nuestra gente venezolana, mira, Jesucristo es el Señor. Independientemente de la catástrofe y el cataclismo, Dios no tiene la culpa ni tiene nada que ver con eso. Son eventos de la naturaleza, son simplemente sucesos porque la tierra gime, listo, porque ese es el efecto del pecado en la creación, y que por encima de eso hay un Señor que pagó el precio por su pecado para que sean salvos por la fe. Así que mis amados, vamos a hacer las cosas con prudencia, con la sabiduría, con el conocimiento correcto de lo que enseñan las Escrituras. Ellos no necesitan que los latiguemos con falsedades, ignorancias y errores escriturales o doctrinales. Necesitan la palabra de fe que nosotros predicamos. Así que no les quito más tiempo, mis amados. Gracias por su paciencia. Si usted cree que esto le conviene a alguien, le edifica, compartan el video, compartan la transmisión. Sean bendición para otra gente, porque mucha gente necesita oír palabra de aliento allá en Venezuela, ¿verdad? En medio de esta crisis. Y oramos para que el régimen desbloquee el internet, porque hasta el internet lo bloquearon después de la tragedia. Y mira, Jenny Velázquez nos saluda. Jenny, un abrazo fraternal, dice fuerte. Claro que sí, pero venimos con la verdad del evangelio. Lo tengo que decir otra vez. Yo no me amarrodeo con los hombres. No. Yo soy un siervo de Cristo y prefiero agradar a mi Señor antes que agradar a los hombres. Si yo tengo que elegir entre, como dijo Pedro, le dijo Pedro al Sanedrín, entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, creo que ya usted sabe cuál es la respuesta que le voy a dar. Si usted me da a elegir entre agradar a los hombres o agradar a Dios, me imagino, supongo que usted se imaginará qué es lo que yo voy a decidir. Listo. Y nuestro compromiso con el cielo es innegable, es inconmovible. Y oramos y pedimos a ustedes oración para que, estando firmes, que no caigamos, que nos mantengamos
firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres. Síganos en nuestras redes. TikTok, estamos como Fernando Vélez. Facebook, Fernando Vélez. Instagram, fernando.velez.5076. Por YouTube, Fernando Vélez Ministries. Suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones, dele like a los videos de todas las plataformas y comparta todo lo que tenemos para edificación de otros. Nidia Mercado, otra compueblana más, dice amén. Nidia, te la comiste en el 5K. Bienvenida al club de los corredores. Bienvenida. Dale, sigue ahí. Te está hablando un exatleta en la adolescencia y era un corredor de 5K y 10K acá en el sur de la Florida. Así que sigue para adelante, sigan dándole con todo. Bueno, mi gente, no les quito más tiempo. Que descansen. Feliz noche a ustedes que están en vivo, los que están en diferido. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Les saludó Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Yo les invito a que, si usted desea conectarse con nosotros a nuestros estudios bíblicos y oración online los miércoles a las 7:30. Estamos reuniendo a la iglesia que pastoreamos los miércoles a las 7:30 online. Ya tenemos gente de Puerto Rico que se está conectando. Estamos orando juntos, presentando peticiones, estudiando la Biblia a través de WhatsApp Video. Si usted quiere añadirse, hágamelo saber, escríbame un mensaje, notifíquemelo y le vamos a decir cómo se puede añadir para que nos acompañe los miércoles a las 7:30 a nuestros estudios bíblicos y oración. Por aquí, por la plataforma virtual. Desde aquí estoy, desde mi rincón, junto con todos los que nos acompañan. Bendito sea Dios por su misericordia. Que pasen una feliz y productiva semana. Ánimo, pueblo de Dios, santos del Altísimo, cuerpo de Cristo, iglesia, y sigamos proclamando con fidelidad y con verdad la fe del evangelio bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Les amamos de todo corazón.